Vamos a preguntarle a quien sabe mucho de esto, que es Gabriela Piovano, que es médica infectóloga del Hospital Muñiz, acerca de toda esta situación. Hola Gabriela, ¿cómo va? Bienvenida a Branca de Vuelta. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a ustedes a Mundo Piovano. Qué bueno, amamos el Mundo Piovano. Bueno, estábamos acá discutiendo, ¿no? Supongo... No se escuchaba. Claro, y decíamos, Sandra decía, bueno, la cosa no termina acá en la General Paz, digo, esto afecta a un montón de provincias y si bien la inmunización se va a producir con las vacunas dentro de unos meses, Sandra bien decía que, bueno, hay zonas del país donde va a ser absolutamente necesaria, pero hay una negación a asumir la vacuna como una herramienta fundamental. Bueno, lo que pasa es que en primer lugar Adorni no para de causarnos asco, porque realmente el nivel de ignorancia y de cinismo que tiene, o sea, si no fuera porque tiene a la justicia claramente coaptada de su lado, ya este gobierno tendría que estar preso, ¿no? O sea, Petovelo ya tendría que estar presa y este muchacho también, porque aparte siempre están tendiendo a la violencia, ¿no es cierto? Tienen una cuestión así, pero bueno, esto por ejemplo, lo que dice el compañero de que necesitamos una segunda dosis para tener inmunidad, entonces bueno, entonces démonos la segunda dosis directamente, muchachos, ¿no? No, sí, las dos nos tenemos que dar, ¿no? Te tenés que dar la primera para que arranque la inmunidad y la reafirmás con una segunda. Claro. Entonces, ese tiempo que te lleva, vos ya estás por lo menos generando a futuro que porque ahora estos 100.000 casos que son del último boletín epidemiológico, no es del brote. El brote son muchos más casos. Por cada caso que conozcamos estamos entre 10 y 50 casos que no conocemos. Y pero si vos no los vacunás, la próxima vez pueden hacer dengue grave. A ver, entonces, Gabriela, espera, porque te quiero preguntar un par de cosas que nos resultan interesantes para saber. Digo, sí. ¿Por qué vos decís que por cada caso hay otros más? Porque no hay un registro oficial. Y no hay posibilidad de hacer un registro, madre, primero porque tenés dengue que es asintomático, ¿no? Y segundo, porque a todas las personas que vos atendiste, que vos, por ejemplo, diagnosticaste tiene dengue, clínicamente hablando, ¿no es cierto? O sea, tiene fiebre alta, tiene esto, tiene aquello, no tiene gripe, o sea, no tiene moco, no tiene tos, después esperás los días que empieza a bajar la fiebre y haces un laboratorio y tienen bajas las plaquetas, tienen toque hepático, toque renal, son dengue, digamos, pero no lo voy a mandar a hacerse la serología de dengue. Claro. Ahora, Gabriela, ahí te hago un alto. Diego García Sáez te saluda. Yo tuve dengue y tuve que pelear para que me hicieran la serología, porque no me la querían hacer, ni tampoco a mi hijo, porque me decían en la clínica, no, ya directamente es así, y veo que después te tienen que mandar como un papelito que llenaban, que es largo, con la firma del gobierno de la ciudad, es decir, ¿quieren dejar de lado como que hay cantidad de casos o es porque eso tiene un costo? Primero porque tiene un costo. Tiene un costo y realmente lo que a mí me reporta es nada, porque acá lo que importa es que yo sospecho clínicamente que tenés dengue y encaro el tratamiento, que además no hay un tratamiento específico. Así que no sería que vos necesitas tener porque hay un antibiótico caro que hay que darte, solo te lo voy a dar si tengo un papel que diga que tenés dengue. Sí. Ahora, ¿pasa por las estadísticas después que yo tuve... No pasa por las... Claro. Por eso, no, la estadística va a poner a los casos que se denunciaron, por eso te estoy diciendo que vos tenés que pensar que por cada caso que denunciaste tenés otra cantidad de casos que no se denuncian, pero que no es mala leche. Es imposibilidad logística de hacerlo. Gabriela, ¿hay un protocolo? No me la voy a pasar denunciando en vez de atendiendo a la gente. Claro. ¿Hay un protocolo? Por lo menos a nivel hay un nacional, protocolo y hay una cuestión que por eso vos tenés que tener la alarma, tenés que tener pensado, por ejemplo, en la etapa de fiebre, que el paciente puede bajar mucho la presión porque se deshidrata. Y lo único que hay que hacer es ingresarlo al hospital o a la guardia, poner un suero, más o menos 1,5 litros, reponer en todo caso si está bajo de sodio, bajo de potasio,
y con eso ya se alivian muchísimo los síntomas. Ahora, Pero después entra otra etapa, que es la etapa inmunológica, donde bajan las plaquetas, donde se daña el hígado, y ahí pueden aparecer también los cuadros hemorrágicos, que también pueden estar al principio porque hay algunas variantes del dengue que ocasionan, digamos, pueden ocasionar cuadros más graves, ¿no es cierto? Y después lo otro que también, por lo que tiene sentido, estoy hablando usted, me estoy matando los mosquitos, chicos. claro. Lo otro que tiene de utilidad la vacuna es por este fenómeno que hablábamos de que si empiezan a circular otros serotipos, las personas que ya tuvieron una infección, con una segunda infección por un nuevo serotipo, pueden tener una evolución más grave, con un dengue grave, con sí ya requerir, digamos, plasma, sangre, etcétera, etcétera, un ingreso, digamos, hospitalario o a terapia, y entonces otra vez hablar del colapso del sistema. Entonces ahí es donde toda esta gente que te dice que la inmunidad va a tardar en aparecer, primero porque, como dijo bien la compañera, este tipo tiene el atril ahí en la 9 de julio y para él termina ahí, el país, ¿me entiendes? Claro. Y realmente en el norte, prácticamente en muchos lugares ya es endémico. Endémico quiere decir que vos todo el año tenés una cantidad de casos circulando, tenés la posibilidad de que vengan de otros países nuevos serotipos, entonces que la inmensa mayoría son casos, digamos, moderados o suaves, sean más graves. Y entonces sí empieces a ocupar los lugares con esta patología que encima no tiene un tratamiento específico. Claro. Entonces la previsión es lo que marca los mejores, el mejor análisis y el mejor tratamiento de las cuestiones. Y esta gente realmente no entiende esto, ¿no? ¿Por qué no hay campaña nacional si hay un brote histórico? No hay campaña nacional de información, de prevención y también de vacunación. Todo esto, vos imaginate que ellos están basados en la medicina del negocio, que es la medicina privada, que no va a prevenir, porque la medicina privada te va a cobrar cuando vos te enfermes. Entonces, cuando a vos te digan que a los médicos le conviene que la gente se enferme, y bueno, si vos tenés un sistema privado, sí. Cuando vos tenés un sistema público, no conviene que la gente se enferme. Entonces vas a poner mucho en la prevención. ¿No es cierto? Que a su vez, obviamente, esto va a beneficiar a la población porque va a evitar enfermarse. Pero esta gente, la mentalidad que tiene, lamentablemente, primero es de una brutalidad increíble, porque no es solo el dengue, chicos. O sea, estamos viendo gente que está empezando a morir del cáncer que tiene porque no le dan la medicación. Sí, claro. Sí. O sea, y ¿sabés qué dicen encima? No, nos parece que está mal que hagan las licitaciones online. ¿Y qué sabe la pelotuda de Petovelo cómo se hace una licitación si en su puta vida laburó en el Estado? ¿Cómo puede decir ella que una licitación no se puede hacer online si no tiene la más puta idea de nada? Entonces, esa piba ya tiene esta presa. Pero como hay una complicidad con la Corte Suprema, obviamente no va a pasar nada. Ya le dijeron que no va a pasar nada y no va a pasar nada. Entonces, esto es lo terrible que estamos viviendo. O sea, una manga de idiotas, tarados, descontrolados, que hacen lo que se les canta el culo, porque realmente quien está para que esto se ponga a juicio ya esté, es la justicia. Pero si la justicia fue cómplice de la reta, declarando la escolaridad presencial, y cuando ellos después te reclaman los 150.000 muertos de la pandemia, te hicieron en la segunda ola gracias a esta gente y a la Corte Suprema. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, chicos, no nos están dejando ninguna herramienta, digamos, constitucional para poder frenar todo esto, que en este punto tiene consecuencias que ya no podés ir para atrás. Gabriel, lo económico, ¿me entendés? El hecho de que las familias pierdan el trabajo, tengan que ir a comer a un comedor. Bueno, si el día de mañana viene un gobierno medianamente piola, lo volvemos para atrás. Pero la gente que se haya muerto, la gente que se haya enfermado, todo esto el dolor que nos han hecho pasar, todo eso realmente no lo vamos a poder mitigar. Gabriela, respecto de la vacuna, ¿qué se puede decir? ¿Es de la efectividad, de la confiabilidad?
Mirá, las vacunas ha sido probada, tiene una alta efectividad, aparte el tema es que es con virus atenuados, entonces con personas que están inmunodeprimidas por ahí no las puedes aplicar, pero sirven para prevenir la forma grave en nuevas infecciones, y eso está probado y eso está bien. El tema es que, por ejemplo, si yo no la voy a aplicar en el ámbito público y esto lo va a manejar el privado, vos tenés una red de distribución de vacunatorios privados, pero yo te digo que de acá a un tiempo, una persona que vaya a comprar a una farmacia ignota del norte esta vacuna no va a saber lo que está recibiendo. No vas a saber lo que está recibiendo, porque no vas a poder garantizarte que se haya cumplido con el frío y con que realmente lo que te dan es. Claro, ver, y aparte haría falta para adquirir inmunidad de rebaño, recordando lo que era lo de la pandemia, Sí. ¿Es así, es igual? ¿Haría falta que el tema es que vos, si vos vacunás a tu familia, o sea, primero tenés que tener un montón de plata disponible para vacunar a tu familia. Pero vos epidemiológicamente no tiene impacto eso. A vos lo que te sirve epidemiológicamente, que es para que no se sature el sistema, porque vos por ahí listo, dale, te vacunaste, vos dengue no tenés, pero pasado mañana, Dios no permita, te tienen que operar el apéndice y resulta que no hay ningún lugar para meterte porque está todo ocupado por el dengue. Por eso haría falta una campaña de vacunación del Estado para esto. Exacto, porque también ahora, ojo lo que pase con la vacuna de la gripe, ojo con lo que pase con la vacuna de sarampión, porque ahora empezaron a salir, hay una salta de hijo de mil putas diciendo que nadie vio el virus del sarampión, ¿me entendés? O sea, en el nivel de pelotudez, una mina, por ejemplo, que es diputada, diciendo que la Tierra es plana. No, papi, esa mujer hay que sacarla, no puede estar cualquier idiota elaborando leyes. Hay que jerarquizar lo que estamos haciendo. Entonces, en este contexto de pelotudos, se dice cualquier boludez, y el problema es que después, por ejemplo, Macri dejó vencer vacunas, ¿se acuerdan ustedes de eso? Sí, volvió el sarampión, ¿no? Claro. El sarampión, porque era un gobierno antivacunas, que además le hace el negocio, por supuesto, al privado. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un brote de H1N1 que no hablaron nada, pero que realmente colapsó el sistema. Quiere decir que vos, por eso te digo, cuando vos ves una antivacuna, es un hijo de puta. ¿Por qué? Porque ya la gente que no se vacunó se murió. Es como el dióxido de cloro. Hoy nos acordamos, ¿ustedes se acuerdan que hubo un juez que le dio la orden a los médicos de suministrar una cosa que está prohibida para uso de las personas? Sí, que se fomentó también desde los medios de comunicación. Sí, pero ¿cómo un juez va a dictaminar eso? Pero además, fácilmente vos decís, escuchame, no porque viene un médico que dice que se lo suministró, y el tipo dijo que él era el médico de ese paciente hace mucho, y que él lo venía medicando con dióxido de cloro. Quiere decir que entonces era mentira que el dióxido de cloro prevenía el COVID. Y después, una vez que el tipo entró a terapia, igual, antes de eso igual le siguió dando dióxido de cloro en vez de darle lo que le tenía que dar. O sea que el médico mató al paciente y además después entró a terapia y le dio más dióxido de cloro. Y no está preso ni el médico ni el juez, en un delirio total, puede hacer eso. Pero como eso no estaba al servicio de todos estos hijos de puta que laburaron para que la gente se muera, para después reclamar que la gente se murió, ¿entendés? En una jugada política, bueno, ahí lo tenemos. Bueno, y mucho... O sea, una cosa de locos total. Lo que está pasando en el mundo es de locos. Sí, y particularmente en este país en el que ya nada nos sorprende, pero digo, muchos de los que hoy ocupan cargos políticos en este gobierno se manifestaron en contra del aislamiento, en contra de las vacunas. Digo, es como, ¿qué podemos esperar? Claro. Después de haber hecho renunciar a un ministro de Salud con una supuesta lista de privilegios para vacunar, ellos no vacunan, te dejan morir y no pasa nada, ¿no? Claro, porque además, lo que te vuelvo a insistir, cuando Rodríguez Larreta declara que pide la escolaridad presencial, ya habían pasado 2 años de pandemia en el mundo y ya se había visto que la escolaridad presencial elevaba los números de infecciones y el número de muertos, porque no había vacunación. En Argentina, en la segunda ola, que fue en febrero del 21,
recién en diciembre del 20 empezaron a estar las primeras vacunas. Vos fíjate que la tercera ola que se produce al año de esto, que ya había, bueno, lamentablemente murió mucha gente, la gente se murió, no se va a volver a morir, pero por ejemplo, todo el país estuvo en contacto con el virus y realmente las camas de terapia no se ocupó más del 30%. Quiere decir que ahí ves cómo la vacuna realmente tuvo incidencia. Ahora, en esa segunda ola está el grueso de los 150.000 muertos, que vos te planteás, ¿cómo puede ser que habiendo hecho todo tan bien, que teniendo el país todo, tenemos 150.000 muertos? Bueno, tómense si tienen ganas un rato de mirar las curvas, y ahí lo vas a ver cómo la segunda ola empieza 15 días después del 12, creo que fue de febrero, o 7 de febrero, una cosa así, que empezó la escolaridad presencial. Gabriela, no se está hablando mucho, bueno, estamos como tapados con el tema del dengue ahora, pero no se está hablando mucho del COVID. ¿Cómo están los números hoy? Y bueno, mirá, los números, o sea, una vez por año empieza una nueva subida, porque la inmunidad que vos lograste con la vacuna más con las infecciones decae, porque aparece una nueva variante que se hace más efectiva para la transmisión y empieza a ganar de nuevo. Pero ¿qué pasa? Junto a esto, toda esta merezunda, ¿no?, contra la pandemia, contra el gobierno de Alberto, contra la vacuna, hace que la gente de riesgo empiece a no vacunarse. Entonces decae la inmunidad y otra vez empezás a ver casos graves. O sea, no vas a ver, pienso yo que ya no vamos a ver la enormidad de casos graves que teníamos al principio, pero otra vez gente que se salvó en esa segunda o tercera ola, ahora terminó otra vez en terapia. Gabriela, tenemos las noticias encima. ¿Te puedo pedir, por favor, porque nos súper interesa hablar con vos, que nos esperes 3 minutitos, que vamos al informativo y seguimos la charla, porque te queremos preguntar un montón de cosas. Nos quedaron un montón de preguntas en el tintero. Bueno, dale. Gracias. Noticias en las 7:50. Bueno, y seguimos en Branca de vuelta en comunicación con la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, y estábamos hablando, nos corrimos un poquito y estábamos hablando de COVID. Del COVID, sí, le hago una más del COVID, después si quieren volvemos al dengue. Gabriela, respecto de la vacunación, por ejemplo, yo me vacuné 5 veces y la última dosis me la di hace ya más de un año. ¿Me tengo que seguir vacunando? ¿Cómo es para las personas? Yo tengo más de 50 años. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Digamos, se tienen que seguir vacunando. Mira, hay que seguirse vacunando por lo que hablábamos, porque la inmunidad que logramos no sirve para prevenir nuevas infecciones, si bien, digamos, han logrado disminuir las enfermedades graves. Eso es lo que demostró y lo que se esperaba, ¿no? Entonces, ya más de un año yo te diría que tenés que volver a vacunarte, porque parte de esa inmunidad ya se perdió. Porque como justamente lo que va circulando, en el mismo momento que va circulando, va variando, ya después de un tiempo lo que vos, para lo que a vos te vacunaron, ya perdió, digamos, vigencia, ¿no es cierto? Pero más que nada, los que diríamos que se tienen que seguir vacunando son los que ya categorizaste como de riesgo a tener enfermedad grave, o sea, mayores de 65, personas, sobre todo los diabéticos, sobre todo los obesos, las personas, digamos, con problemas cardiovasculares, renales, respiratorios, pero más que nada los diabéticos y los obesos son como la piedra, digamos, más dañada, ¿no es cierto?, con la enfermedad grave. Después los demás, bueno, en la medida que podamos sostener de ir a vacunarnos, está bueno. Los que trabajamos en salud, por supuesto, nos seguimos vacunando, pero es verdad, después de la 5ª dosis fue como que empezó toda una ola de, bueno, ya está, viste, qué sé yo, que pin que pan, que tal vez sí, pero ya te digo, empezamos a ver de nuevo personas de riesgo con COVID grave. Gabriela, una pregunta. ¿Se está cumpliendo el plan de vacunación que tuvimos toda la vida? Toda la vida no, porque se van actualizando, pero digo, por ejemplo, yo recuerdo que para esta altura del año empezaba la campaña de
la gripe y la neumonía, de vacunación y demás, no estoy viendo ninguna campaña que tenga que ver con la salud. Están vacunando a los chicos, están vacunando a los viejos. Encima, en un escenario donde los alimentos están más caros que nunca, que mucha gente no tiene acceso a lo más básico, ¿no va a terminar siendo esto un desastre sanitario? Pregunto, bueno, todo esto junto, ¿no? Claro, pero vos pensás que este gobierno le interesa. O sea, yo creo que acá queda claro, o sea, acá hay una cuestión que es básica. Vos, cuando fue el gobierno de Cristina, cuando se fueron en diciembre del 2015 y entró Macri, una de las primeras cosas que pasó fue que el director general del Programa Nacional de SIDA renunció. ¿Por qué? Porque vio que no iban a comprar un solo medicamento más basados en esto que están haciéndole ahora de nuevo a los oncológicos, etcétera. O sea, rompiendo los contratos que ya se habían hecho de entrega, diciendo que no, pero claro, Macri, ¿qué pasa? Tenía un poquito más de capacidad de gestión igual. Entonces, ¿qué hacían? Rompían las licitaciones, te dejaban sin medicamento, pero después se declaraba la urgencia porque las familias o los médicos, los pacientes hacían acciones, entonces iban y le compraban, por supuesto, a Pharmacity el remedio de urgencia. Esta gente ni siquiera esa capacidad tienen, y en ese momento, digamos, el doctor Falistoco vio que en 2 años se le iban a terminar los remedios, porque había un stock generado, y entonces, antes de enfrentar eso, porque son funcionarios que hace muchos años que tienen ya, digamos, un renombre dentro del colectivo, por ejemplo, en este caso del tema HIV, y no iban a jugar su prestigio por estar en un gobierno. Y a los 2 años se terminaron los medicamentos y hubo toda una negociación con la sociedad civil que, bueno, que a ponchazos llegaron hasta que volvió a ganar Alberto. ¿Y ahora? Pero ahora, bueno, imagínate que está pasando lo mismo. O sea, vos tenés un stock de vacunas que van a servir, que en los territorios ya estás viendo, por ejemplo, el HPV, por lo menos donde yo estoy en el sur de la provincia, se está dando. O sea, tienen stock los lugares, porque las vacunas no están en el Ministerio de Salud. Las vacunas se van repartiendo a todos los ministerios. ¿Se acuerdan que hay una descentralización de los recursos? Y entonces cada provincia tiene su stock. Ahora, lo que nosotros ya estamos previendo, obviamente, chicos, es que no van a renovar la compra de vacunas. Claro. Ahora, Gabriela, sacándote un poco... Ahora no, pero además que no es algo individual, ¿no? La vacunación. Por eso yo te pregunto si no termina siendo un desastre sanitario. No sirve, claro. No es solo individual la protección. No, vos lo que te sirve, o sea, te puede servir desde vos. Bueno, yo me puse todas las vacunas, estoy prevenida. Pero desde el punto de vista social, comunitario, epidemiológico, no sirve que la gente al azar tenga una protección. Y lo que estamos hablando, el día que vos dejes todo esto en manos privadas, no vas a saber lo que estás comprando. Sí, ahora, sacándote un poco, Gabriela, de lo que es el brote de dengue, podemos estar pensando que si esto sigue, ¿no? Poblaciones, estamos todos bajo el índice de la pobreza. Hoy estábamos hablando de algunas cifras que 7 pibes de cada 10 están bajo la línea de la pobreza. ¿Podemos pensar en que va a haber alto crecimiento, por ejemplo, de enfermedades que creíamos ya erradicadas, como la tuberculosis? Estaba leyendo que ya hay 7 casos en Entre Ríos. El tema de la profilaxis, no se habla nada de un avance silencioso de enfermedades de transmisión sexual. Digamos, estamos básicamente al borde de que vuelvan, ¿no? Mira, realmente yo te voy a decir que, por ejemplo, la sífilis es algo que hace muchos años que está a full circulando en la población sexualmente activa, que solamente en los periodos que estuvo, por ejemplo, dentro de lo que fue el programa de Cristina cuando hizo, porque por ejemplo la sífilis, ¿cuál es el peor asunto? El embarazo con sífilis en actividad. ¿Por qué? Porque el bebé, digamos, es atacado por la espiroqueta
y puede nacer con malformaciones graves o puede haber abortos espontáneos. Entonces, por ejemplo, ¿te acordás que se había hecho el programa, digamos, de asistencia a la maternidad, que era como la UH, pero de las embarazadas, que empezaba en el segundo mes de embarazo, y ahí entonces, ¿cuál era la contraprestación? Ir al médico. Claro. Entonces vos ahí tempranamente diagnosticaban todo esto, lo trataban, y bajó entonces la cantidad de sífilis prenatal y el HIV perinatal. Además del reparto también de preservativos, de preservativos, sí, de todo eso, que también la risa es esta. Cuando hablan de los preservativos, los lubricantes, la ciudad de Buenos Aires también compra preservativos y lubricantes, porque es una política de Estado. Claro. Pero se hicieron los boludos como que era solamente un tema del Ministerio de Salud de la Nación, ¿viste? Pero realmente son políticas que bajan desde la Organización Mundial de la Salud directamente. Entonces, cuando asume Macri, cambia esto y es: yo te doy la plata, pero no hace falta que te vayas a controlar. Entonces ahí subió de nuevo muchísimo. Qué bárbaro. Bueno, ¿viste? Y ahora nosotros, la vez pasada yo le comentaba, dice, ¿cómo está la guardia? ¿Qué sé yo? Yo pienso que por ahí no les gustó, pero le digo, mirá, tenemos la guardia del hospital, o sea, hay una guardia especial para COVID y dengue, pero la guardia del hospital está explotada de casos de tuberculosis y de casos de HIV-Sida que vienen mal porque vienen mal diagnosticados y sin tratamiento. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que no hemos logrado tampoco que los colegas que no tienen que ver con esto lo piensen, lo diagnostiquen y lo traten, y el sistema de salud en un momento llega a que la gente empieza a dar vuelta, porque no está esto, no está aquello, no está lo otro. Llega un momento que por la propia característica de lo que te pasa, ya no podés levantarte de la cama, y una vez que lográs ir, ya estás recontra re grave. Y eso es algo que lo estamos viendo ahora, ya a partir de la pandemia, que también muchos lugares cerraron las cortinas y solo era COVID. Y eso es una actitud también jodida, ¿me entendés? Porque vos estás dejando a la gente afuera, y eso también a veces, viste, hay que hacer una revisión del carácter de la atención que damos los médicos y que da el sistema de salud, que nunca discutió el modelo de atención que se forja en una universidad que, recordemos que los militares, por ejemplo, en la Facultad de Medicina vos tenías un chupadero que se llevaban a los estudiantes del comedor de la facultad. Qué horror. Entonces nosotros tenemos lamentablemente un montón de compañeros, chicos, que votaron a Macri y después votaron a Milei. Entonces es muy difícil también, y si vos fueras a hablar con ellos te van a decir que los querés adoctrinar, pero esto es lo que vos estás viendo, falta también de compromiso, o sea, porque además te digo más, si la medicina es mala es porque los médicos aceptamos que sea mala. No jodamos, o sea, nosotros en vez de hacer un paro o hacer una protesta o hacer una nota, nos buscamos otro trabajo, y en ese otro trabajo cada vez rendimos menos, y no nos importa que estamos rindiendo menos. Entonces ahí hay cosas que son muy profundas también para ver en algún momento, porque si no, es lo que estamos viendo, o sea, vos generás una universidad gratuita a donde va gente pobre o gente de medianos recursos, y terminan siendo unos gorilas, ¿entendés?, profesionales, pero que se olvidan de dónde vienen. Y después te votan a un tipo que va a privatizar la universidad a la que ellos pudieron acceder. Claro, va en contra de sus propios intereses. Gabriela, nos encanta tenerte en el programa, seguramente te vamos a volver a llamar. Te agradecemos infinitamente la paciencia de habernos esperado en el informativo. Como siempre es un gusto tenerte en Branca de vuelta. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, los domingos estamos de 14 a 18 en Radio Rebelde haciendo Domingos Piovano, y estamos permanentemente en YouTube con Mundo Piovano, así que les agradecería que nos sigan, que comenten, y bueno, nada, seguimos todos adelante, chicos, codo contra codo, espalda contra espalda. Gracias, Gabriela, un abrazo enorme. Bueno, ahí estábamos charlando con la doctora Gabriela Piovano, médica, infectóloga del Hospital Muñiz, que pasó por todos los temas, y nos encanta porque habla como nosotros, así como ¿no?
No se guarda nada. A corazón abierto. La queremos, te queremos, Gabriela. 3 horas a puro Branca. Branca de vuelta. Diego Brancatelli. De 18 a 21. En AM 750.